Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 16 hasta el 21. Hemos titulado el sermón de esta mañana La gloria del necio, la gloria del necio. Mira lo que dice la palabra del Señor. La leemos tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por insensato. Pero si ustedes lo hacen, recíbanme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de venir y poder ser ministrados a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que confronte a cada uno de los que estamos acá y el que nos ayude a poder seguir creciendo en este camino como es el Evangelio. A ti sea toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Quisiera iniciar este sermón con una pequeña historia. Y es que había una vez un comerciante llamado Elías. Elías vivía en una pequeña ciudad y era conocida porque los artesanos de esa ciudad eran personas muy honestas. Elías era una persona muy hábil en tema de los negocios, pero él tenía un solo problema, y es que amaba más las apariencias que la verdad. Siempre quería verse más exitoso de lo que realmente era. Un día llegó a la ciudad un hombre llamado Darío, elegante, convincente, lleno de palabras halagadoras. Él adulaba mucho a las personas y él decía tener una fórmula secreta para convertir metales baratos en oro y en oro puro. Muchos dudaron de él, pero Elías quedó fascinadísimo y Darío le dijo: los demás son demasiado simples para entender las grandes oportunidades. Tú sí tienes visión. Aquellas palabras alimentaron el orgullo de Elías, aunque algunos amigos le advirtieron que tuviera cuidado. Y él respondió: ustedes no entienden la verdad, cómo funcionan los grandes negocios. Darío le pidió una fuerte suma de dinero para iniciar el proyecto, el megaproyecto. Elías entregó casi todos sus ahorros y hasta estuvo a punto de perder su casa. Pasaron las semanas y no apareció ni una moneda de oro, ninguna inversión de ese mega negocio. Sin embargo, Darío siempre tenía una explicación. Darío le decía: el proceso tarda, los que dudan arruinan el resultado. En vez de reconocer el engaño, Elías comenzó a defender a Darío con más fuerza. Mientras más perdía, más insistía en que todo saldría bien. Incluso empezó a burlarse de quienes intentaban ayudarlo. Su esposa le rogó: Elías, abre los ojos. Este hombre te está destruyendo. Pero él le contestó con enojo: prefiero creer en alguien grande que vivir con el miedo de los mediocres. Poco después, Darío desapareció. Desapareció de la ciudad llevándose el dinero de varios habitantes. Todos comprendieron el engaño, excepto Elías. Aún viendo la casa vacía y las cuentas destruidas, seguía diciendo:
tal vez tuvo que irse por un tiempo. De seguro va a regresar. La gente no entendía cómo alguien podía aferrarse tanto a una mentira tan evidente. Pero hubo un anciano en el pueblo que dijo lo siguiente: la necedad es peligrosa porque no solo ama el engaño, sino que también lo protege. Y cuando el orgullo gobierna el corazón, la verdad se vuelve ofensiva. Con el tiempo, Elías perdió su negocio, sus amistades y el respeto de muchos. No fue solamente víctima del engañador, también fue esclavo de su propia necedad. Cada advertencia rechazada endurecía más su corazón. La tragedia de Elías no comenzó cuando Darío mintió, sino cuando decidió amar más el engaño o más la ilusión que la verdad. Y así ocurre muchas veces en la vida, amado hermano. El engaño entra en la puerta, pero la necedad le prepara una habitación para que se quede ahí. Fin de la historia. A eso se estaba enfrentando el apóstol Pablo. Un pueblo engañado, con falsos maestros que estaban asediando a esa comunidad de los corintios, una tras otra vez. Pero los corintios, con el engaño, ellos le habían permitido a esos falsos maestros llegar a ese lugar. Los corintios defendían, protegían el engaño, porque eran personas orgullosas. Y Pablo se topó con una iglesia engañada, orgullosa y que también le creía a los falsos maestros. Todo lo que los falsos decían, los corintios lo recibían como verdad. Entonces Pablo, como un corazón pastoral, tenía que abordar esa situación. Y es bien curioso porque lo que hace Pablo es hacerse pasar como un necio para poder captar la atención de los corintios. Y es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy: la gloria del necio. Y vamos a ver dos aspectos de esta gloria. En primer lugar, que esta gloria del necio es una gloria carnal, cuyo origen es la carne. Y en segundo lugar, vamos a ver esas características o evidencias de esa gloria. La primera parte lo vamos a leer del versículo 16 al 18 y la segunda parte lo vamos a leer del versículo 19 al 21. Así que el primer aspecto es que esta gloria del necio es una gloria en la carne. Mira el versículo 16, dice: otra vez digo, que nadie me tenga por insensato. Pablo viene y recordemos que él está hablando de esa jactancia que es legítima y aquella jactancia que es ilegítima. La jactancia legítima es aquella que parte o cuyo centro es la gloria del Señor. Todo se centra en Dios, todo se centra en su palabra, en darle la gloria en cada aspecto, en lo que es Él, en lo que representa Él y en su obra. Y está la jactancia ilegítima. La jactancia ilegítima se centra en la persona, se centra en sus logros, se centra en sus capacidades, en quién es Él. Y Pablo se encuentra en esa situación. Y el hecho de que Pablo se hiciera pasar como un necio fue por una sencilla razón: por la inmadurez de los corintios, por la inmadurez de los corintios, porque los corintios no estaban viendo la gravedad de la situación. Ellos estaban apantallados por la jactancia descarada de los falsos maestros. Así que Pablo no tuvo otra opción más que hacerse pasar por necio, porque en la mente de Pablo estaba: estos están maravillados por cómo se comportan estos falsos maestros, que hablan maravillas de ellos mismos, pantallan con la oratoria. Entonces me voy a hacer pasar por necio. Por eso es que esta porción se cataloga eh, como el discurso del necio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Captar la atención de los corintios. Y así Pablo, de una manera sabia, les iba a decir a los corintios que es
lo que estaba malo, porque él va a decir, me voy a hacer pasar por un necio para que ustedes vean la diferencia entre un necio temporal y un necio que verdaderamente es un necio real y lo que está ocasionando en sus vidas. Entonces, pero ¿por qué Pablo tuvo que llegar hasta esas instancias, hermanos? Por la inmadurez de los corintios. Si hay falta de madurez en el pueblo cristiano, también habrá falta de discernimiento. Y dirán a la mentira que es verdad y cambiarán las cosas, tergiversarán las cosas. Y ese es el problema. La falta de madurez es evidente en la vida del cristiano, es evidente en la vida de comunidad. Cuando una iglesia es inmadura, se ve en la manera como esta iglesia resuelve los problemas, afronta las situaciones y discierne también. Entonces, esta inmadurez había llegado a impregnar tanto el corazón de los corintios que venían los falsos maestros y ellos quedaban perplejos, maravillados, asombrados de ver tremendas características, tremendas cualidades, pero lo veía de manera superficial. Por eso Pablo optó por esta opción. Y por eso mire lo que dice el versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por insensato, que nadie me tenga como necio. O mejor dicho, nadie llegue a pensar que soy un necio. De entrada les dice, el hecho que yo me haga pasar por un necio, no quiero que ustedes entiendan que yo soy un necio, porque saben, dentro de la comunidad de los corintios existían personas que probablemente al ver a Pablo hacerse pasar por necio, muchas personas han de haber pensado, este es necio porque practica esto y este. Pero Pablo les dice, no lleguen a pensar que yo soy así. De entrada, les pone las reglas claras. El hecho que yo esté siendo necio no es porque verdaderamente soy necio, pero dice que nadie me tenga por insensato. Yo no soy una persona así. Él estaba consciente de que habían algunos corintios inmaduros que tenían esa idea y que podían malinterpretar el hecho de que él estuviera ocupando la máscara de un necio. Por eso aclara la situación desde un inicio. Cuando yo estoy, en otras palabras, Pablo le está diciendo, cuando yo estoy ocupando la máscara del necio o estoy haciendo el papel del necio, yo en ninguna manera quiero que ustedes concluyan que soy un necio, porque no lo soy. No es ese el propósito detrás de esto, acción. Pero miren cómo, y miren cómo es sabio, miren cómo aborda esta situación, porque está ante una congregación inmadura, está con una congregación necia y está con una congregación que cree que los falsos maestros tienen la verdad. Y miren lo que les dice, que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato para que yo también me gloríe un poco. No me tengan como insensato, pero si ustedes consideran que yo soy necio, consideren lo que voy a decir en este momento. Van viendo cómo él de manera sabia va cautivando el corazón de los corintios para llegar al punto donde tiene que llegar. Porque imagínense una iglesia como los corintios que estaba diciéndole amén a todo lo que decían los falsos maestros. Viene Pablo y se presenta con él. No, es que vos sos un necio. Ah, pues me consideras un necio. Entonces teneme un poquito de tolerancia, así como tolerás a todos esos necios. Y escuchar lo que voy a decir en este momento. Estaba preparando el terreno para ello. Es interesante. Si lo hacen, recíbanme como un necio, porque lo que buscaba era una oportunidad por parte de los corintios para darle una audiencia justa, un llamado a que le tengan tolerancia y paciencia como lo mostraban al necio, para que él se pudiera jactar un poco como los otros lo hacían. ¿Cómo inicia este capítulo? En el versículo 1, volvamos al versículo 1 del capítulo 11. Mire cómo inicia. Dice, ojalá que me soportaran un poco de insensatez. Un poco. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Él mantiene la misma idea.
pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como un insensato, para que yo también me gloríe. ¿Cuánto? Un poco. Entonces, él les está diciendo, no soy necio, pero si ustedes me consideran necio, escúchenme. Debo de tener una audiencia justa. Ustedes tienen que escuchar lo que tengo que decir. Versículo 17. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Aquí Pablo les está enseñando a cómo tienen que ellos aprender a discernir las cosas. Y es curioso porque dice, lo que yo les voy a decir ahorita no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esa confianza de gloriarme. El hecho de que haya usado la jactancia como método para argumentar contra quienes empleaban esta técnica fue por propia decisión y no una dirección específica de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, entonces, ¿qué estás diciendo, pastor? Que este versículo no ha sido inspirado por las por Dios. No, no estoy diciendo eso. Sino que acá, si está en la Biblia, hermano, es porque ha sido inspirado por Dios, exhalado por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 lo sostiene, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está en la Biblia, hermanos, este versículo? Entonces ha salido de Dios. Es exhalado por Dios. Entonces, si está en las escrituras, es porque Dios permitió que estuviera ahí. Y Dios permite este tipo de versículos para que nosotros podamos crecer. Pero Pablo es claro a decir que es su opinión. Pero no tenemos a un Pablo gobernado por la carne, sino que tenemos a un Pablo gobernado por el Espíritu con la mente de Cristo. Entonces él está escribiendo, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, a la iglesia de los Corintios. Pablo mantiene su conciencia, el Espíritu de Dios, iluminado su mente constantemente. Pero el propósito de todo esto es que los corintios pudieran diferenciar entre desempeñar temporalmente el papel de un necio y realmente ser un necio. Eso era lo que estaba detrás de todo esto. ¿Cómo Pablo les iba a enseñar a ellos lo malo si ellos no tenían conocimiento de qué era lo malo? Entonces viene él y él va a ser temporalmente necio. ¿Para qué? Para enseñarles a ellos. ¿Cómo es que ellos pudieran comparar a alguien que temporalmente lo hace versus alguien que verdaderamente es necio? A través del ejemplo. Interesante. Versículo 18. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. La gloria del necio, amado hermano y amada hermana, es una gloria en la carne. ¿Por qué? Porque la gloria del necio busca la admiración humana mediante la autoalabanza, como es el caso de los falsos maestros. Estos se jactaban de sí mismos y el centro de esa gloria es ellos mismos. Entonces, una persona que centra su atención en ella misma, ¿cómo actúa esa persona? ¿Ya ha estado usted con una persona que siente que es la última Coca-Cola del desierto? ¿Ya? ¿O usted es una de ellas? Ay, no, ay, ay. ¿Cómo es estar con esa persona, amado y amada? Una persona que quiere que todo el mundo gire alrededor de él o de ella. ¿Cómo responde esa persona a una negativa suya? Que usted le diga, no, mira, eso no es posible, eso no se va a hacer, es una mala idea, pero no se va a hacer. ¿Cómo responde a una persona cuyo centro del universo es ella misma? Con orgullo. ¿Qué?
No vas a creer. Berrinchitos por aquí, berrinchitos por allá, altanería, soberbia. Si vos no lo vas a hacer, pues yo lo voy a hacer solo. Yo lo voy a hacer sola. ¿Sí o no? La gloria del necio. Busca pantallar y busca demostrar a los demás lo que él es, que sea aplaudido. Yo tenía un ingeniero que me decía, mira, una vez tuvimos la visita de un ex vicepresidente de la República, uno de los proyectos en el que estaba a cargo. Entonces todos estaban preocupados de que todo estuviera al detalle, porque venía el ex vicepresidente a visitar el proyecto y las instalaciones, ¿verdad? Y ahí limpiaron, ¿verdad? Así como cuando usted invita a los hermanos en la casa que le da 3 veces el trapeador y todo, así es, ¿verdad? Pero ordenando y que miren, desalojen. Es un proyecto, hermano, un proyecto. Hay maderas, hay que estar cuidándonos de que no hay un clavo ahí mal parqueado, porque si no se meten el clavo en el pie. Botellas de Coca-Cola por allá, partidas a la mitad, porque esos son vasos muy útiles, por cierto, para beber Coca-Cola o alguna bebida. Y todo así, laminitas por ahí, porque para hacer las bodegas provisionales, uno ocupa lámina, cuartón y madera, y ahí va. Entonces empezamos a ordenar, ¿verdad? Y estaban todo el equipo de supervisores regañándonos a nosotros, ¿verdad? Mira que esto está mal, mira, desaloja esto y aquí queda. Y cuando llegó el vicepresidente, todos ahí apantallados, bien chaineados, peinados, todo, ven. Y me decía un ingeniero, mira cómo son estos, me decía. Esto, vos has visto a los chompipollos, a los chompipes, ya los has visto, ¿sí? ¿Sí o no que ahí lo ves? Los chompipes. ¿Y qué hace la gente? Aplaudir. Y cuando usted aplaude, el chompipe todavía como que es concierto. Así son estos, me dice. Les gusta el halago. Les gusta que les digan otras personas que están bien. Necios, necios. Pablo estaba lidiando con una iglesia inmadura y les estaba exponiendo a ellos que tienen que aprender a discernir, porque estos falsos maestros se jactaban, se evaluaban a sí mismos y a otros desde el punto de vista humano, según el mundo y no según Dios. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que los corintios no lo podían discernir. Ellos estaban haciendo su agosto ahí y los corintios no podían discernir que eso estaba mal. Por eso Pablo optó por esta manera de llegar a sus corazones, por la inmadurez de ellos y para poder hacerlos entrar en razón y así prevenir una contaminación mayor en sus corazones. Los opositores ocupaban la jactancia como su método, como su medio para llegar a los corintios. Pablo hace lo mismo. Los corintios quedaban apantallados por la jactancia y creían todo lo que decían los falsos maestros y se sometían dócilmente a ellos. Caso contrario con Pablo, porque Pablo iba a utilizar temporalmente esa máscara de necio, no para aprovecharse de los corintios, sino para poder ser de edificación para ellos y para poder restaurar su relación con Dios. Miren el fin de uno y el otro. De los falsos maestros, alimentar su vientre, sus placeres, sus deleites. De Pablo, la gloria del Señor, edificar a los demás. Y aquí es donde entra un poquito más de salsita. Y es el segundo punto. ¿Cómo podemos evidenciar este tipo de acciones? Él empieza a dar características, ejemplos más específicos. Mira el versículo 19, cómo inicia. Porque ustedes siendo qué, ¿han qué? Leamos, por favor. Siendo que tan sabios, tan cuerdos. Miren, Pablo está ocupando de ironía o no, hermanos. ¿Sienten ustedes el sarcasmo, la ironía?
¿verdad? Como cuando ustedes estaban ahí, estaban pequeñitos, llega su mamá y decía, es que sí son un tremendo, son muy, pero muy inteligentes. Y usted decía, ay, ese no es un inteligente. Entonces Pablo les dice, ustedes son tan sabios. Ustedes cada vez que hablan son perlas de sabiduría que están tirando. Ustedes son tan sabios, dice. Y él hace uso de esa ironía para poder llegar al corazón de ellos. Dicen, son tan sabios, dice el versículo 19, que con gusto toleran a los insensatos. No, son perlas de sabiduría. Todo lo que ustedes hablan, uy, pero toleran a los necios. Ahora, hermano, una persona sabia actuaría de esa manera. No, si decir que uno es sabio, cualquiera puede decir que uno es sabio, pero vámonos a los hechos, vámonos a las acciones, vámonos a cómo conducirnos en nuestra vida. Eso va a hablar más que lo que tú mismo digas. Ustedes son tan sabios, uy, pero toleran a los necios, dice. Los toleran, no hacen nada. Lo que están buscando es dar una buena sacudida y apuntando a corregir actitudes y provocando acciones correctivas. Él les está sacudiendo un montón para que ellos puedan entender lo que están haciendo malo y que puedan corregir esas actitudes. En una oportunidad, estábamos ahí en el trabajo, ¿verdad? Y viene y ahora con todo esto del chat GPT, todo esto de inteligencia artificial, ¿verdad? Miren, uno puede agarrar una foto y le hace de todo. A mí hasta me hicieron una foto con pelo, ahí unos compañeros del trabajo. Chulo me veía, pero bueno. Viene uno de estos compañeros del trabajo, uno de los que están de mi equipo, y le tomó la foto en el parqueo, ¿verdad? Al carro de uno de un abogado de la empresa, ¿verdad? Y le tomó la foto y con ChatGPT, con todo eso, simuló que había, que el carro estaba golpeado, que había sufrido un accidente, ¿verdad? Parqueado. Miren, hermano, se veía real, usted lo veía, se veía real. Vienen y usted sabe, ¿verdad? Como ahí, para esas cosas, no prestan tiempo, ¿eh? Rapidito se lo enviaron al abogado. Y toda la gente viendo la actitud o cómo iba a responder, vea, el otro compañero, ¿eh? Y cuando lo ven sudando helado, y, ya, y viene, y lo primero que él hace es ir al de recursos humanos y decirle que quiere ver las cámaras de la empresa para ver qué carro le había golpeado el carro a él. Vienen y los de recursos humanos llamaron al gerente de operaciones, que por cierto es mi jefe, y le dijeron, queremos tener acceso a las cámaras de la empresa para saber cómo le golpearon este carro. Miren, fue un buen camanance, fue un buen golpe. Y después, cuando todos se dieron cuenta, le dijeron, mira, es mentira, viene mi jefe y estaban en una sala de reuniones el que había hecho la foto. Y llega, como ya nos conoce a todos, nos conoce, ¿verdad? Ya sabe, no, este por aquí, el área de ingeniería. Llega y entra a la sala de reuniones donde estaban reunidos todos. Y les, miren, una pregunta. ¿Quién hizo esta foto? ¿Quién hizo esta foto de este celular? Bien chiva le quedó. Y viene el infractor, va. Yo fui, le dice. ¿Con qué vos fuiste? Le vení para acá que quiero hablar con vos, muchacho. Lo llevó, le dijo de todo, y de ahí aprendió ese compañero a no hacer ese tipo de cosas en la empresa. Lo mismo está haciendo Pablo, sacudiéndolos. Está diciendo, "Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue el que toleró este tipo de cosas? Yo fui. Vení para acá, papá. Hablemos. Vamos a corregir estas acciones, porque esto no puede continuar. Vas a contaminarte más espiritualmente
y te vas a terminar destruyendo. Y yo no quiero hacer esto. Mira el versículo 20. Dice, y empieza él a dar ejemplos claros de cómo, o sea, cómo se ve evidente o cómo es evidente la actitud y el carácter de estas personas. Dice 5 características de estas personas. Toleran si alguien que los esclaviza. Esa es la primera característica. Si alguien los devora. Segunda característica. Si alguien se aprovecha de ustedes. Tercera característica. Si alguien se exalta a sí mismo. Cuarta característica. Y si alguien lo golpea en el rostro. Quinta característica. Pablo se va al ejemplo. Y me encanta porque es bien práctico. Porque no hay mejor forma de aprender como lo es a través de los ejemplos. Y es lo que él va a hacer en esta oportunidad. Porque ellos se consideraban tan sabios, y en esa sabiduría, entre comillas, una sabiduría carnal, una sabiduría mundana, estaban tolerando a los falsos maestros y estaban soportando un autoritarismo agresivo. Y aquí Pablo lo que va a hacer es exponer este tipo de abuso espiritual, lo cual ellos estaban siendo constantemente expuestos por estos falsos maestros para que ellos entendieran el mensaje, que esa tolerancia que estaban haciendo en realidad era algo perjudicial para sus vidas. Mire la primera característica, el versículo 20 dice, pues toleran si alguien los esclaviza. Y la primera característica que él va a exponer acá es el control. Y ojo, porque estas personas buscaban hacer de los corintios sus esclavos, esclavos de sus placeres, de sus deleites. Saben ustedes que esta misma palabra, el otro uso que se le da es en Gálatas 2:4 y dice lo siguiente, se lo voy a leer. Y esto, dice, fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Esa misma palabra, esclavitud, es la que aparece aquí en el versículo 20 cuando dice si alguien nos esclaviza. Pero en el contexto de Gálatas, Pablo está diciendo que hay intrusos de Galacia que se estaban infiltrando en las filas de Pablo y su grupo. ¿Para qué? Ahí dice el versículo 4, para espiar la libertad que tenemos en Cristo, a fin de someterlos a esclavitud. Ellos estaban mintiendo, ¿para qué? Para que volverlos al legalismo y a la ley de Moisés. Entonces dice él los está sometiendo a esclavitud. Y en el caso de los corintios, estos falsos maestros ejercían control sobre las almas de los corintios o les daban órdenes y en efecto los corintios habían perdido su libertad. Estas personas les gusta tener el control de las cosas, ejercer dominio sobre las personas. Y eso es lo grave, porque hermanos, muchas veces Dios nos pone en lugares de autoridad, sí, para ejercer autoridad, claro está, pero es una autoridad delegada por Dios, pero también es nuestra responsabilidad que la otra persona pueda crecer en los caminos del Señor. Que ellos puedan discernir y que puedan buscar a Dios, no a mí, sino buscar a Dios y a depender del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer como padres, que nuestros hijos dependan del Señor y que su confianza esté puesta en el Señor, no en nosotros. Porque si tus hijos tienen 30, 35 años y no tienen la capacidad de poder tomar decisiones por sí mismos o por sí misma e ir a Dios en oración, has fracasado, hermano. Has fracasado. Hoy por eso hay tantos padres que son alcahuetos. Dejan que los niños
crezcan como quieran, dejan que las niñas crezcan como quieran, pero no, hermano y hermana, Dios te ha dado la responsabilidad de ser el padre o la madre de ese niño o de esa niña, y Dios te va a demandar a ti lo que tú estás haciendo con ellos. Pero ayúdelos a crecer, ayúdelos a que tome decisiones siempre confiando en el Señor. Así como cuando antes, antes cuando uno quería nadar, ¿qué hacía el papá o la mamá de uno? Cuando usted le decía, mira, yo quiero aprender a nadar, ¿qué hacía su papá? Ah, ¿quieres aprender a nadar? Vaya. No, pero no puedo. Ah, vas a aprender. Ve. Ya cuando uno veía, ahí va al fondo de la piscina, allá entraba el papá y lo agarraba a uno. ¿Va? Ya aprendiste. Mira, así, papá. Pero hay padres ahora que son demasiado sobreprotectores que están creando un problema en la vida de sus hijos. Direcciónelos, que ellos confíen en el Señor y en su palabra, que aprendan a tomar decisiones, pero sabias. Y claro, hermano y hermana, van a haber decisiones que van a ser malas decisiones. Pero incluso en las malas decisiones, usted tiene que estar a la par de sus hijos para decirle, bueno, ¿qué has aprendido en medio de todo esto? No, es que tomé la decisión muy rápido. Ok, tenés que tener más paciencia para tomar las decisiones. Hay decisiones las cuales necesitamos oración, dirección y no con el ímpetu de querer decidir ya todo y resolver todo el mundo en un segundo. Pero es nuestra responsabilidad llevarlos a ellos de la mano. Pero Pablo les dice acá, ellos los esclavizan, ellos los controlan, ellos dominan. Uy, ese es un problema. Hace un par de meses vi un documental en Netflix acerca de la luz del mundo, de la secta La Luz del Mundo. Y es increíble ver lo que ocasiona las falsas enseñanzas en la vida de las personas. La luz del mundo tiene un apóstol salvador, que para ellos Él es su redentor, Él es el Jesucristo de ellos. Y esa persona es capaz de gobernar y dominar y controlar la vida de todas las personas. Incluso llegaba a meterse tanto en la vida de las personas que él escogía quién se casaba con quién. Te escogía quiénes iban a ser las siervas de él, que lo iban a atender en todo lo que él quisiera. Y explotaba de esa manera. Eso hacen los falsos maestros. Ejercer control, ejercer dominio, esclavizar a las personas, controlar. Pablo les dice aquí en el versículo 20, perdón, dice, pues toleran si alguien los esclaviza. Segunda característica, dice, si alguien los ¿qué? Los devora. Y en el griego hace referencia a devorar algo hasta acabarlo. La segunda característica es la explotación. Devorar algo hasta acabarlo. Estos falsos maestros eran parásitos que buscaban vivir sobre los corintios o de los corintios, a expensa de ellos, demandando y recibiendo pago por los servicios prestados, dejándolos sin comida, sin casa y sin nada. Devoran, explotan. ¿Saben? Porque a ellos no les interesa la vida de los demás. A ellos solo les interesa ellos mismos. Y eso es muy evidente. Por eso Pablo dice acá, los explotan, los devoran y los toleran. Te dejan sin comida, sin casa y sin nada, y aún así los seguís tolerando. Siguiente característica, versículo 20. Si alguien se aprovecha de ustedes, los toleran aún si alguien se aprovecha de ustedes.
Aquí está hablando de atrapar, pero atrapar con engaño. Esto denota a una persona que trae a alguien bajo su dominio con astucia. Esto denota engañar a alguien, atrapar o enredar a alguien. Eso hacen este tipo de personas. Atrapan con engaño. Ocupan su astucia para enredar a alguien. ¿Saben qué es lo que ocupan ellos? La labia. Empieza a enredarlo. Y ahí va poco a poco. Y después empieza, porque él va tras un plan. Esa persona va tras un plan. Un plan que trae maquinado y que lo va a ejecutar a la perfección. Pero para poder ejecutarlo tiene que hacer uso del engaño. Por eso dice acá, los atrapan con engaño, se aprovechan de vosotros, se aprovechan de ustedes. Miren otra característica de este tipo de personas, versículo 20. Si alguien se exalta a sí mismo, exaltar a sí mismo, ¿qué es? Altivez. Altivez, aires de grandeza. Los falsos maestros no solo tenían actitudes arrogantes, sino que se exaltaban sobre los corintios. Ellos no solamente eran arrogantes y la última Coca-Cola del desierto, no, ellos también trataban de esa manera a los corintios. Porque una persona que anda en la carne, ¿usted qué cree que va, cómo se va a evidenciar eso? ¿Con humildad? ¿Con mansedumbre? ¿Va a amar? ¿Esa persona va a amar? No, si es la carne, va a haber fruto de la carne. Y el fruto de la carne es el orgullo, la altivez, la soberbia. Me encanta que Pablo va directo al grano, va con ejemplos específicos en los cuales ellos tienen que discernir, madurar, aprender. Esta persona se exalta a sí mismo porque es soberbio, es arrogante, te trata mal, es arrogante. Y después, la quinta característica, mira hasta dónde había llegado esa tolerancia de esas personas que eran tan sabias. Versículo 20, si alguien los golpea en el rostro, los insulta, probablemente se refiere a golpear la mejilla. En ese tiempo, abofetear a alguien era un insulto. ¿Usted ha visto esas novelas? Cuando ya las cosas se ponen bien calurosas en la novela, ¿qué hace la mujer con la otra? Una bofeteada. ¿Y cuál es la actitud de la otra persona cuando ha sido bofeteada? Se queda insultada. Los golpean en el rostro, los insultan en su cara, los humillan. Es probable que la expresión es figurada, lo que ocupa Pablo acá, pero estos falsos maestros afirmaban autoridad intimidando a sus subordinados. Con intimidad, con ellos intimidan, así gobiernan. Pero si usted es observador, dentro de las características de un obispo, como dice en 1 Timoteo 3, ese obispo, ese pastor, no es pendenciero y no es contencioso. En otras traducciones dice, no dado a los golpes. Los corintios soportaban este tipo de insultos de parte de ellos. Interesante, ¿no? Pablo acá les está exponiendo ejemplos, características. ¿Para qué? Para que ellos pudieran discernir que lo que ellos estaban viviendo en realidad era un abuso espiritual, hermanos. Y ojo, porque el abuso espiritual muchas veces se tolera voluntariamente. Pablo dice en este versículo, si ustedes toleran si alguien los esclaviza, los devora, se aprovecha. Pero ¿saben?
Lo más interesante de todo esto que los corintios lo soportaban y lo soportaban con gusto. Les gustaba estar así. De esa misma manera, ahora, en este tiempo, hermano, las personas permiten que otros controlen cada decisión de su vida. Dentro de las iglesias se usa el miedo para manipular. Uy, cuidadito si tocan al siervo de lo alto, ¿verdad? Cuidadito que el Señor te va a quemar esa mano. Hermanos y hermanas, lo hemos enseñado muchas ocasiones en esta iglesia. El hecho que el Señor me haya llamado al pastorado, eso no me hace más ni me hace menos de lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Tú y yo somos hijos del mismo Padre. Que el Señor me ha amado y me ha dado ciertos dones para poder servir al pueblo de Cristo. Gloria al Señor, que en sus designios así lo hizo. Pero eso no debe en mí provocar altivez ni creerme superior a ustedes, sino al contrario, los pastores que tememos al Señor sabemos que ese llamado tiene responsabilidad y hay que servir y amar al cuerpo de Cristo, que son ovejas del Señor. Pero hay iglesias donde se usa el miedo para manipular. Hay líderes que humillan públicamente para corregir. ¿Ya ha escuchado alguno de ellos? Que ocupan el púlpito y señalan a la otra persona para humillar a la otra persona. ¿Ya ha estado usted en una iglesia así? Yo sí. Y eso lo que hace solo refleja el carácter de ese líder. Hay personas que permanecen en ambientes tóxicos por miedo o por admiración. Pero estas personas ocupan mucho la culpa. Y ojo, porque una persona abusiva es una persona que busca siempre provocar la culpa en la otro. ¿Por qué? Porque a través de la culpa lo que busca esa persona, controlar, controlar. Y eso es lo que estaba pasando acá. Una persona permite que alguien la haga sentir culpable constantemente para mantener control sobre ella y poco a poco pierde libertad, gozo y discernimiento. La culpa. Ay, no, es que por tu culpa yo hice eso. Tú me expusiste para hacer eso. No, 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 señorita. No, 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 caballerito. Tú decidiste hacer eso, porque tú decidiste más hacerle caso a tu carne y a tu pecado que a la voluntad de Dios en tu vida que aparece en la palabra. Y el problema es que muchas veces nosotros buscamos culpar a otros de decisiones que nosotros tomamos. Y eso es muy cobarde. Si tú tomaste la decisión, hazte cargo de las responsabilidades y consecuencias de esa decisión. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que una persona verdaderamente es arrepentida? Cuando deja de estar culpando a otros, y lo vimos cuando estudiamos 2 Corintios 7, deja de estar culpando a otros por sus pecados y empieza a verse a sí mismo y la gravedad de su pecado y cómo este pecado ha afectado su relación con los demás y con Dios. Como David, y estudiamos Samuel en el libro de Samuel y el Salmo 51, y vimos a la luz de las Escrituras cómo actúa una persona verdaderamente arrepentida. No busca culpar a otros, sino que ve la gravedad de su pecado y dice, he fallado contra Dios. Perdóname, Señor. Y hay un cambio. Aquella persona impaciente ahora es paciente. Aquella persona que antes era orgullosa ahora es una persona humilde. Aquella persona que buscaba culpar ahora primero se ve la tremenda viga que hay en su ojo antes de ver la paja del hermano. Dios no llamó a sus hijos a vivir bajo manipulación humana, sino bajo la autoridad
amorosa de Cristo. Amados hermanos, cada una de estas características reflejan el carácter de esas personas. Por sus frutos os conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Estas personas son controladoras, insensibles, obstinadas, quieren hacer su propia voluntad, con un liderazgo abusivo, todo lo contrario de la conducta de un siervo de Cristo. ¿Sabe lo que esperaba Pablo? Que los corintios reflexionaran y compararan su manera de actuar y la de los falsos maestros, y en el caso de Pablo, había permanecido independiente económicamente hablando. Había rechazado actuar con engaño, no se enseñoreaba sobre su fe y estaba comprometido a cuidarlos, a pastorearlos y amarlos, porque Dios lo había mandado a hacer eso. ¿Ustedes ven la diferencia entre una persona con el carácter de Cristo y una persona con el carácter del mundo? ¿Ven la finalidad detrás de cada acción de cada una de las personas? En uno es honrar a Dios, cuidar a su iglesia. En el otro es exaltarse a sí mismo. Eso es lo que estaba tratando Pablo de meter en la cabeza a los corintios. Fíjense, que no los apantallen. Que la oratoria de estas personas, la presentación de estas personas, no apantallen el carácter que verdaderamente es. Nótenlo. El verdadero liderazgo sirve y protege, hermanos. Pablo no dominó, no explotó, ni manipuló a la iglesia. Su preocupación era cuidar y edificar a los creyentes. Y esa debe de ser la preocupación de todo siervo de Cristo. Proteger a la iglesia, enseñar a la iglesia, edificar a la iglesia con la ayuda del Señor y en amor. Y esto es un ejemplo no solo para los pastores, sino también para los esposos, para los padres. Hermanos, liderar no es controlar. Liderar no es controlar, sino que es guiar, hermanos. Es instruir a través de la palabra de Dios. Corregir no es humillar. Corregir no es humillar. Si usted humilla a su esposa, si usted humilla a su hijo o a su hija, eso va a ser una huella en el corazón de esa persona. ¿Y sabe lo que ocasiona ese tipo de actitudes? Resentimiento, raíces de amargura. Y llega un momento en que usted va a decir, y yo no sé cómo está, cómo mi hijo, cómo mi hija me llegó a odiar. ¿Saben por qué? Por la raíz de amargura, hermanos. Porque la raíz de amargura contamina el corazón. Corregir no es humillar. Autoridad no es abuso. Si Dios te ha dado un puesto de autoridad, ocúpalo con el temor del Señor. No abuses de ello, porque Dios te va a rendir cuenta de lo que tú haces con lo que Él te ha dado. ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre a ti? Esposos, cuando estés delante del Señor, ¿crees tú que Jesús va a pensar que tú trataste a su hija como a vaso más frágil? Que tú la guardaste, la protegiste, la cuidaste, la amaste, le serviste y que ella pudo haber visto el carácter de Cristo en tu vida. O con soberbia quieres dominar todo tu hogar, porque la soberbia no es un fruto del espíritu. ¿Sabe cómo lideramos? Con humildad. Y eso cuesta, hermanos. Pastorear no es enseñorearse.
Hay un solo dueño de todas las ovejas y es Cristo. Él es el pastor de pastores. Un líder piadoso protege, guía y ama. Y esto lo aplicamos a todas las áreas, hermano. Padres, un líder piadoso protege, guía y ama. ¿Qué es amar? Hay un capítulo hablando acerca de lo que es el amor. Y usted lo ve, vea, y hasta lo ponemos en los comedores, vea, lo ponemos 1 Corintios 13, y lo ponemos. Pero el centro de esos 3, 4 versículos, cuando Pablo está definiendo, tomando como referencia verbos, pero verbos imperativos y activos, el centro de todo eso está en el versículo 4, cuando él dice, el amor no busca lo suyo. Eso es amar, no ser egoísta. ¿Saben por qué las familias se destruyen? Por el egoísmo. Porque no somos capaces de pasar por alto la ofensa. Porque no somos capaces de amar, sino que es mi orgullo, es mi herida, es lo que tú me has hecho. Un líder piadoso protege, guía y ama. Pero ¿por qué esa persona lo hace de esa manera? Porque ha nacido de nuevo en Cristo y está tratando de imitar a Cristo. En conclusión, este pasaje nos advierte acerca del peligro de una gloria basada en la carne, la apariencia y la exaltación humana. Los corintios habían sido seducidos por falsos maestros que mediante la arrogancia, la manipulación y el abuso estaban desviando a los corintios de sus ojos de Cristo. Por eso Pablo, hablando como necio, desenmascara la verdadera naturaleza de ese falso liderazgo y muestra que el verdadero siervo de Dios no busca dominar, aprovecharse o engrandecerse a sí mismo, sino servir con humildad, amor y fidelidad a Dios. Así como Elías, en la historia con la cual nosotros iniciamos, fue endureciendo su corazón al amar más la ilusión o el engaño que la verdad, también la iglesia corre el peligro cuando admira más el carisma, el poder o la apariencia que el carácter piadoso y la sana doctrina. La necedad no solo tolera el engaño, sino que muchas veces lo protege. Por lo tanto, somos llamados a crecer en discernimiento espiritual, rechazando toda forma de manipulación y abuso espiritual y sometiéndonos únicamente a la autoridad amorosa de Cristo. El verdadero liderazgo cristiano no esclaviza ni humilla, sino que protege, edifica y guía al pueblo de Dios para su gloria y no para la exaltación humana. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.